Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por seguir con nosotros en estas octavas jornadas de ciencia y arte. Siguiendo con las actividades de hoy, vamos a tener un conversatorio con los chicos de Multiversum Comics. Ellos se encargan de hacer, además de la divulgación de pues, todo este mundo del cómic, se encargan de hacer en vivos y de compartirnos un poco de toda la experiencia que ellos tienen en este arte y de todo lo que ellos han leído y de toda la cultura que ellos han adquirido a través de este mundo del cómic. Entonces, para presentarlos un poquito, quisiera leer una pequeña semblanza de ellos. Son un medio audiovisual cuyo fin es conversar, analizar y divulgar diversos temas del mundo del cómic. Dichos temas van desde obras, autores, artistas, hasta editores, personajes y tópicos de actualidad relacionados con el mundillo del noveno arte. Entonces voy a presentarlos, voy a introducirlos poco a poco. Primero a Dot, que fue justo con quien pudimos hacer el vínculo para que estuvieran aquí presentes. También Vanus, que nos acompaña. Hola. Fer Hola. y Ro. Buenas noches. Buenas noches, joven. Buenas Hola, noches. hola. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Voy a dejarlos con ellos para que nos cuenten y nos platiquen de este conversatorio que tienen armado para nosotros y me estaré integrando al final de la plática. Entonces, los dejo con los expertos y disfruten mucho esta plática. Muchas gracias. Bueno, Gracias. pues para dar una pequeña introducción, hemos preparado unos temas de manera específica, ya que pues, el cómic es vasto y unos cuantos minutos no nos alcanza para hablar de todo lo que hay. Entonces, para tocar de manera específica, el objetivo principal pues es como animarlos en caso de que no estén adentrados en el mundo del cómic, explorar un poquito más, demostrarles que no es solamente o únicamente el superhéroe, el personaje en pijama o de calzoncillos de fuera, sino que hay más allá en el cómic. Específicamente, hoy en día hay muchos géneros, hay muchos temas y pues justamente como lo que tiene que ver con el conversatorio que nos concierne, pues hay ciencia también metida en el mundo del cómic. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo más o vamos de lleno con los temas, que es platicar un poquito de los Cuatro Fantásticos, los X-Men, hay un poco más de un escritor que nos apasiona, que es Jonathan Hickman, que hace investigaciones muy importantes antes de escribir, y posteriormente con Matt Hawkins o su serie de Afrodita 9. Sí, me gustaría nada más decir rapidísimo que el orden que vamos a manejar es prácticamente cómo se ha fomentado, cómo se ha divulgado el aspecto de la ciencia desde el cómic mainstream, en este caso el cómic de superhéroes, a otro tipo de cómics que están un poco más a detalle sobre los diferentes campos de la ciencia y también de la tecnología. Entonces va a ser más o menos ese el orden y es por eso que decidimos empezar con los Cuatro Fantásticos, que es prácticamente una de las familias de superhéroes más populares, y no es que la más conocida de la Casa de las Ideas. A mí lo único que me gustaría comentar o agregar es que la ciencia ha estado muy relacionada con el cómic casi desde su origen, y de hecho hubo una década en la que prácticamente el género dominante era la ciencia ficción y la ciencia un poquito con toques de ficción, o sea, muy parecida pero un poquito más realista, pues, que devenía de este mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde cada vez el humano veía avances que eran increíbles y afrontaba nuevos riesgos. Así que es un tipo, bueno, es un bebedero de creatividad que siempre ha influido el noveno arte y lo vamos a ver en esta conversación. Sí, yo nada más quiero agregar que pues el cómic como cualquier arte pues se va nutriendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Se va nutriendo con los temas de interés de acuerdo a la época. Entonces obviamente los cómics también a lo largo de su historia pues han absorbido todos los temas y pues la ciencia es uno de los principales, sobre todo porque pues como que el boom del cómic, sobre todo el cómic superheroico, pues se dio en el siglo XX y pues el siglo XX fue un siglo muy cambiante, de mucha evolución tecnológica y científica. Entonces pues creo que por eso el cómic también, a pesar de que a lo mejor los autores no, como lo vamos a ver, no siempre van a ser unos expertos en ciencia, pues conforme lo que van viendo y su contexto, pues van aportando a sus historias.
Bounce. Entonces, pues, empiezo, ¿no? Vamos a empezar entonces primero con los Cuatro Fantásticos. Como ya dije anteriormente, es una de las familias, una familia ficticia de superhéroes más populares de la Casa de las Ideas, creados por Stan Lee y por Jack Kirby. Personajes que obtuvieron sus poderes tras la exposición de rayos cósmicos, gracias a una misión científica que estaban realizando. Y pues bueno, esto nos lleva tras sus orígenes a disfrutar varias de sus aventuras imperdibles, la mayoría obviamente acompañadas de la ciencia ficción. Y esto nos llega a nosotros a preguntarnos o provoca que nos cuestionemos acerca de que si algunos elementos ficticios pueden ocurrir en el mundo real. Entonces, creo que desde las aventuras, cuando ellos son afectados por la radiación cósmica y pasar a aventuras de mundos paralelos y todo eso, ha provocado que nosotros podamos entablar o crear una especie de base científica en todos estos situaciones o acontecimientos ficticios que han pasado con estos superhéroes. Sobre todo de que los escritores, en cierta manera, tienen la libertad de modificar sus ideas, sus historias y pasar por largo las leyes que están establecidas en nuestro mundo real, para poder generar personajes, poderes, historias, obviamente todo dentro del campo de la ciencia ficción. Ahora, dando un ejemplo, y este es uno de los fenómenos muy, muy importantes en el género de superhéroes, que vendría siendo la radiación. Prácticamente cuando en la década de los 60 se establece un nuevo rostro para lo que vendría siendo la cultura popular en el campo de los cómics, la radiación fue uno de los elementos más importantes, en este caso para Stan Lee y para Jack Kirby. Prácticamente todos los superhéroes de Marvel nacen por haber recibido una especie de dosis de radiación. Y obviamente la palabra radiación, que es prácticamente un fenómeno que fomenta o sea, llega a emplear de las diferentes formas de energía como ustedes quieran verlo. Pues bueno, fue una época, sobre todo en la década de los 60, donde estaba pues todo este miedo en el aspecto de la guerra nuclear, la guerra fría. Y aquí es donde yo leí una nota en donde, pues bueno, Stan Lee recordaba que él usaba el miedo y la ignorancia respecto a la radiación, al desconocer cuál era el uso de la radioactividad en la ciencia, en la tecnología, en lo militar. Y de ahí él decidió convertir todo el miedo para poderlo, digamos, plasmar en viñeta. Y así es como nace el origen de todos estos superhéroes. En este caso vendría siendo la familia fantástica. Entonces, ahí te das cuenta de que no es necesario, como lo comentó Rodrigo en su momento, hay autores que no es necesario que tengan un conocimiento de ciencia, pero el cómic de superhéroes puede ayudar mucho, sobre todo a las personas que a lo mejor no tienen estos elementos básicos de entender cómo es que se va desarrollando la tecnología y la ciencia. Pues bueno, el cómic sirve como un medio de divulgación que todo el tiempo está tras las novedades que pasan en el mundo para ellos podrían estar construyendo sus cosas. Entonces, se preguntan muchas personas, y esto lo he visto también en pequeños documentales, acerca de que por qué a veces se tiene que recurrir al cómic de superhéroes para poder hablar de ciencia. Y prácticamente es eso. El cómic es un medio de entretenimiento. Hay muchos que hasta la fecha siguen viendo el cómic para un público no necesariamente infantil, sino para lectores de segunda clase. A veces es a veces un poco molesto que pase este tipo de cosas o se opinan de estas cosas hoy en día. Pero con esta breve introducción, desde los Cuatro Fantásticos hasta Jonathan Hickman e incluso Matt Hawkins, que va a hablar en un rato Dodd, pues bueno, ahí nos damos cuenta de cómo también ha evolucionado la manera de divulgar la ciencia en
más que sí, es un medio de entretenimiento, pero también es una manifestación artística, si lo vemos de la manera de que el cómic también tiene este rostro de mostrar la narrativa gráfica, de narrarnos las historias de otra manera, en donde nosotros como lectores podemos asimilar las historias de una manera exquisita, única. Y pues bueno, la verdad es que, lo vuelvo a repetir, habrá situaciones con donde cómics quizás no necesariamente tienen que estar enfocados en narrarte cosas de ciencia o tener que abarcar algunas leyes físicas, de química, lo que ustedes quieren conocer del mundo de la ciencia, no necesariamente lo van a encontrar en los cómics, pero sí en el asunto del cómic de superhéroes, puede servir como una base, y de ahí quizá a algún lector le nacerá el interés de saber un poco más de cómo es que Reed Richards obtuvo esos poderes. Es posible que si yo llego a tener cierto grado de radiación pueda modificar, no sé, mi estructura molecular. ¿Cómo puedo saber yo si en algún futuro podría, o sea, todo lo que lo vemos de manera fantasiosa, ficticia, pues, a veces nos llegamos a preguntar si será posible eso, será posible hacer viajes, no en el tiempo, sino viajes a otras dimensiones, a mundos paralelos. ¿Existirán las dimensiones alternas? ¿Existirá un bounce, alto, por ejemplo? Más ¿Qué sé alto. yo? Más alto, ¿por qué no? Este, no sé, muchas cosas. Y entonces, creo que es lo bonito de leer los cómics. Efectivamente, hoy en día ya no hay muchas propuestas por parte de los autores. Se ha estancado un poco las ideas, pero de vez en cuando están saliendo unas joyitas. Y pues sí, el cómic yo lo veo como una manera, una alternativa en donde podemos encontrar historias ficticias de física, de química, y de otros campos de la ciencia. Entonces, creo que ya me ando pasando, pero esto es como una especie de introducción de eso, y nada más para concluir, tomando esto del ejemplo de la radiación, que es el que se me vino a la mente, porque es prácticamente el que le da el origen, lo vuelvo a repetir, a todos los superhéroes. Pues bueno, hoy en día, en el caso de la radiación, pues es un ejemplo de la gente que quizá sigue ignorando cuáles son los efectos reales de este fenómeno, porque es algo que hasta la fecha ha estado presente en los cómics. Desde que Stan Lee le dio un nuevo rostro al cómic en la década de los 60, se ha mantenido. Entonces, hay mucho que explotarle al género de superhéroes, y de ahí pasamos ya a otra etapa en donde sabemos que Spider-Man fue mordido por una araña radioactiva. Bruce Banner fue expuesto a los rayos gamma, los Cuatro Fantásticos por radiación cósmica, Daredevil pierde la vista, pero gracias a que le cayeron químicos, pues bueno, agudiza los otros sentidos. Y ya pasamos a la otra parte, lo que es la modificación del gen, algo que nos va a hablar Rodrigo más adelante, que vendrá siendo el nacimiento de los X-Men, y a ver si nos da tiempo de que podamos diferenciar entre lo que es un superhéroe y lo que es un mutante. Entonces, yo creo que de esta manera cierro esto y a ver qué tal. Eh, Así que nos sigue Rodrigo con lo de los mutantes. Bueno, pues yo soy Rodrigo, y pues yo les voy a hablar de los X-Men, ¿no? Que los X-Men son como a lo mejor cuando uno piensa en ciencia, en biología, cosas así, pues relacionado en el mundo de los cómics, pues a lo mejor los primeros personajes que se nos vienen a la mente, pues obviamente son los X-Men, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos personajes prácticamente toda su historia está construida, a ver, no en una base científica, a lo mejor porque obviamente hay mucha fantasía en lo que son los X-Men, pero al final de cuentas, eh, todas sus historias siempre te van a tocar esto del ADN, esto de la mutación, la evolución, que si el Homo superior, todo eso, o sea, realmente las historias de los X-Men creo que están plagadas de ciencias, o sea, tienen su especie de base científica, obviamente, este,
adaptado, ¿no? A la fantasía, todo esto del universo Marvel, pero pues siempre desde su concepción siempre han sido como muy, muy científicos, sus historias han tocado muchos puntos, como ya lo dijo Bounce, también ellos han tocado este tema de los viajes en el tiempo, todo eso, entonces hay como que mucha física, mucha biología dentro del mundo de los X-Men. Y pues estos personajes que fueron creados en 1963, pues obviamente en un principio, como cualquier superhéroe de la época, o sea, realmente el Stan Lee, que fue su creador, cuando empezó a escribir historias de ellos, pues realmente no tenía como que un sustento precisamente científico, o sea, seguramente los autores veían cosas en revistas científicas, artículos de ese tipo, y pues lo dejaban correr su imaginación y pues lo metían, ¿no? Y en este caso salen los X-Men, ¿no? Pero los X-Men, curiosamente, sí, ahora que estuve investigando, pues realmente sí hay como que un estudio o sí se pueden comparar con las mutaciones de la vida real, porque pues al final de cuentas en la vida real no, tú sí puedes mutar, o sea, la mutación sí puede alterar tu ADN con factores externos, como puede ser la radiación, ¿no? Que, por ejemplo, en las primeras historias de los X-Men, el que ellos mutaran era por la radiación, ¿no? Porque pues estas historias, como muchas otras, vienen a partir de la bomba atómica, ¿no? O sea, después de la bomba atómica, como que todo esto de todo el mundo ya conocía la radiación, todo el mundo como que tenía ese miedo, pero también esa, se podría decir, pasión por conocer lo que se podía crear con la radiación y pues esos escritores obviamente lo plasmaron, ¿no? Con estos superhumanos, ¿no? Porque son personas normales que tienen un gen X y esto se activa con la radiación, en este caso es el factor X. El factor X es lo que hace que se activen sus poderes. Entonces esto realmente sí pasa en la vida real, o sea, realmente un factor externo sí puede inducirte una mutación y y pues tú obviamente no te van a salir alas ni vas a poder tener poderes telequinéticos ni va a salir la mente, ¿no? Lo más que te puede pasar es que te salga una tercera pierna a tu hijo, pero o sea, realmente no, obviamente no va a pasar, no van a salirte superpoderes, porque pues en la realidad pues las mutaciones no crean algo inexistente para el que no exista, para que no sea posible en la realidad, ¿no? Que no exista ya en tu cuerpo. O sea, simplemente te puede ayudar como, por decir, a adaptarte. Por ejemplo, hay especies de animales que en base a la mutación y todo eso, pues se adaptan, ¿no? Y les trae beneficios evolutivos. Y pues en el cómic también tocan todo eso, ¿no? Porque sale todo esto del Homo superior, que si los mutantes son como que una evolución más allá del ser humano, es como que el ser humano a su máxima capacidad, que siempre salen todas estas historias, ¿no? O sea, lo toca, creo que el término salió con Chris Claremont y durante muchos años autores como Morrison, incluso el autor que vamos a ver más adelante, Jonathan Hickman, toca todo esto del homo superior, todo eso, porque pues realmente al final de cuentas los X-Men son humanos, pero en base a su mutación pues han evolucionado, ¿no? Entonces creo que por eso son personajes que se relacionan mucho con la ciencia, porque pues realmente incluso tú podrías enseñarle, no sé, a niños sobre biología, sobre mutaciones, sobre ADN, todo eso, en base a los X-Men, ¿no? O sea, puede facilitarte eso. Son personajes que facilitan para tocar esos campos. Por ejemplo, yo no soy una persona que sea muy estudiada en todos esos campos científicos, pero ahora que estuve investigando y todo eso, pues realmente como que comprendí más, ¿no? O sea, pues me ayudó a comprender lo que son esto de cómo afecta el ADN, que en la vida real pues sí existe un factor de alteración que te ayuda a mutar y todo eso, pues obviamente en los X-Men pues es todo esto, ¿no? Del gen X que se activa con el factor X, entonces realmente, bueno, esta investigación que he hecho me ha hecho
darme cuenta de cómo los cómics pueden ayudarte a instruir, no a instruirte, pero sí a introducirte en este mundo de la ciencia y a comprenderla un poco mejor, ¿no? Sobre todo para las personas que a lo mejor no somos muy enteradas pues, de los campos de la biología, de la física, de todo eso. Creo que son un buen método para conocer un poco, ¿no? O sea, obviamente no te vas a quedar en la parte fantasiosa, sino o sea, a través de eso pues ya puedes buscar lo que pasa en la realidad, pero creo que los cómics sí te pueden servir muy bien para eso. Y pues obviamente ese es, creo que el objetivo de esta ponencia es eso, ¿no? Darnos cuenta de cómo los cómics y la ciencia pues pueden ir de la mano en muchos aspectos y tú puedes fácilmente saltarte del campo de la fantasía al campo de la realidad y como que comprenderlo un poco mejor. Pues obviamente también los X-Men hablan mucho de las mutaciones que a lo mejor muchas veces pueden evolucionar a un individuo, pero muchas veces esa evolución puede afectar a otros organismos, ¿no? Por ejemplo, en el universo Marvel siempre está este peligro de los X-Men porque pues ellos al ser unos mutantes evolucionados, pues ponen en riesgo a la raza humana, ¿no? Siempre se ha puesto en cuestionamiento en el universo Marvel que pues ellos pueden ser la causa de la extinción de los Homo sapiens, ¿no? De los Homo sapiens normales, como somos todos nosotros. Y pues eso también puede llegar a pasar en los campos en la realidad, ¿no? Pero ya obviamente adaptado pues a la realidad, como he dicho en estos 10 minutos que he hablado. Y pues aquí creo que también está lo que decía Rafa, que es una diferenciación entre lo que es un metahumano y un mutante, que pues por ejemplo, al final estos mutantes pues son eso, ¿no? Una mutación, un factor altera su ADN, su organismo y hace que adquieran estos poderes, pero al final ese gen ya está en ellos, o sea, ese gen lo traen ellos digamos, tienen ese poder escondido y este factor es el que, si lo vemos en el punto científico, pues esto es lo que lo altera, ¿no? O sea, la radiación, lo que sea, un factor externo es el que afecta el organismo del mutante y hace que sus poderes salgan, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el hombre araña, que pues él no es un mutante, ¿no? Él no tenía ese poder arácnido dentro de él, ¿no? Llegó una araña radioactiva y se lo indujo como tal, o sea, la araña le cambió algo en su ADN, pero se lo modificó, pero él no lo tenía por dentro. Entonces creo que esa es una de las principales diferencias entre un metahumano convencional como Flash, como el hombre araña, como Daredevil, como la Capitana Marvel, y diferenciándolo de Wolverine, de Cyclops, de todos estos mutantes que pues son tan famosos y que pues a lo mejor de ahí viene el miedo, ¿no? Que el hombre araña pues es un caso especial, pero no, o sea, digamos que su existencia no pone en peligro a otras especies, ¿no? A diferencia del Homo superior, que pues el Homo superior siempre se pone en las historias como que, pues sí, es una evolución, es un paso adelante en la evolución del ser humano, pero pues eso va a hacer que obviamente los Homo sapiens normales pues queden relegados y cada vez sean menos, ¿no? O sea, ese es el miedo constante ahí. Y creo que obviamente pues en la vida real los X-Men obviamente no podrían existir, como ya dije, o sea, nosotros sí mutamos, ¿no? O sea, nosotros sí podemos tener una mutación y todo eso, pero obviamente nunca va a ser algo tan fantasioso, tan fuera de lo común, o sea, siempre va a ser como que dentro de las posibilidades humanas, o sea, uno puede adaptarse, no sé, a lo mejor el ser humano siempre se ha adaptado, también se ha adaptado, ¿no? Ha ido evolucionando, que por ejemplo esto de las muelas del juicio, que las hemos ido perdiendo porque pues ya no nos sirven, porque antes comíamos carne cruda, pero como empezamos a saberlo cocinar, pues perdimos esa capacidad, pero hemos ganado otras, entonces siempre ha sido como algo muy
siempre la mutación se ha mantenido dentro de lo que es posible para el cuerpo humano y obviamente pues no te van a salir alas ni nada de eso, pero pues si de repente cae una bomba atómica, pues sí puede que tus hijos pues les salga una tercer pierna, un dedo número Ese- 6, pero, pero pues digo, eso es lo más extraordinario que te puede pasar desafortunadamente o afortunadamente, ¿no? Entonces creo que esa es mi participación. Sí, que de ahí, pues fuera de la también tercer pierna, pues lo más común son algunas enfermedades y obviamente pues el cáncer es el que está a la orden del día, ¿verdad? Alterando eso. Pero entonces, ahora quiero dar un brinco, como diría cierto editor cuántico, en donde pues ya vimos que lo que nos platicó un poco Bounce, que tenía que ver con el origen de los Cuatro Fantásticos, de ahí pasando con diferentes metahumanos hasta los X-Men, que ya entraban como en base más a la biología y que, bueno, también en otros estudios ahí, más es sociología, también se ve ahí todo el problema, ¿no? De discriminación y política y que sí esto y que el otro, que es muy común verlo principalmente en las redes sociales, ¿no? Y se pelean por todo. Igual, los mutantes están a la orden del día del ser el sector marginal. Sí, obviamente aquí Y pues estamos hablando de las ciencias como más naturales, pero pues también los cómics pues, nos ayudan mucho a sí, las ciencias sociales, ¿no? Que ese es más mi campo, a lo mejor en ese campo yo me podría desenvolver un poco mejor, pero pues este no, al final, o sea, sí, obviamente también es ciencia, pero no la ciencia que estamos abordando abordando ahorita. eso. bueno, está bien, está bien. Van de la mano, o Y sea, al sí, final el cómic como todo arte sí, pues va de la va mano. bebiendo de todo, entonces pues bebe de diferentes ciencias, entonces este solo es una de las poquitas partes que absorbe el mundo del cómic, ¿no? El maravilloso mundo del cómic. Así es. Y entonces brincamos igual ya a historias que ya son, ya no tienen tantas décadas de haberse creado. Y principalmente quería platicarles de un autor que igual y no es muy reconocido, no es un autor que haya brillado por estar en DC o en Marvel, que es este Matt Hawkins, que incluso es como quise buscar un poco de información acerca de Matt Hawkins para practicar un poquito más a gusto. Y en internet, incluso en las páginas oficiales de Image y de Top Cow, pues prácticamente no hay información de este hombre. Lo esencial que se menciona es que pues desde 1993 trabaja en Top Cow. A partir de Top Cow es un subsello de Image Comics, que Image Comics es como la principal editorial independiente de cómics, que ahí para igual los que no están tan familiarizados está Marvel DC, que creo que todos conocemos a través de Spider-Man y Batman, y de ahí ya nace en los 90 Image Comics. Entonces él entra a trabajar ahí como escritor y hay diferentes subsellos en dicha editorial. Hay un subsello que es el de Top Cow. Y ahí a partir de 1998 él se vuelve COO, que es el jefe de operaciones. Y pues se pone a escribir de manera regular en un montón de series. Entonces constantemente está sacando, estrenando nuevas series. A diferencia también de las series platicadas por Bounce y por Raw, pues estas series por lo general tienen a ser de tiraje más corto en el sentido de llegar a 12 números, 20 números, o sea, no llegar a veces ni a los 50, ¿no? A diferencia de Spider-Man, que ya rebasó los 800. Y específicamente de las series que él ha escrito, pues de las que les quería platicar es justamente esta que tengo aquí, que es la de Afrodita 9 o Aphrodite 9, que obviamente, pues hablando no únicamente de ciencia, también tenemos que hablar del arte, pues siempre es muy común ver a los superhéroes super mamados y pues a las mujeres también representadas como de esta manera, ¿verdad? Siempre es importante llamar al público, la atención del público. Entonces, un poquito de la sinopsis de esta historia, por qué específicamente les quería platicar de esta, es que justamente nuestra protagonista, que es Afrodita 9, que es la que vemos en portada, pues es un cyborg que de repente despierta en una tierra que ya es post-apocalíptica, distópica, todo se fue, ya saben, al carajo, ¿no? Yo personalmente pues soy muy fan de ese tipo de historias, que también ya hay muchas en el medio. Y bueno, aquí los sobrevivientes o los restos de la humanidad pues se han reorganizado, como habíamos comentado ahí, social y políticamente, y se han dividido principalmente en dos facciones. Entonces pues es muy poca la población que queda. Y estas dos facciones pues siempre están en guerra porque pues hay que estar en guerra, ¿no? Porque las diferencias ideológicas es a lo que los lleva. Entonces lo que se ve representado y es muy marcado es una tribu que son humanos mejorados genéticamente. Y estos humanos, esta tribu es conocida como el gen.
Y aparte, Matt Hawkins pues, nos mete ahí diferentes ideas también políticas. El gen se maneja o se rige por una monarquía teocrática. Entonces aquí los líderes gubernamentales, como hemos visto en muchas civilizaciones del pasado, pues coinciden completamente con los líderes religiosos. Y la otra facción son humanos que en lugar de estar mejorados genéticamente, están mejorados cibernéticamente. Y ellos pues viven en una ciudad llamada Sferos, donde ahí pues el gobierno es pues central totalitario, muy a la par lo que llego yo a analizar, igual no se presenta tanto en la historia, es vemos al gen, a esta tribu de mejorías genéticas, pues muy conectados a la biología y a la naturaleza y a un paz más armonioso, igual y más hacia lo oriental, y lo que serían las ciudades esferos, pues algo más lo representado, ¿no? Por el capitalismo, el consumismo, los líderes y bla, bla, bla. Pero más importante que la misma historia que les quiero platicar es que en este cómic, el escritor Matt Hawkins tiene una columna que la titula justamente clase de ciencia. No sé si se alcanza a ver, igual no se ve muy bien por la resolución de la cámara. Pero en la clase de ciencia, que podemos ver aquí en estas pequeñas páginas, él pues nos expone un poquito más la pequeña investigación que hace para basarse, obviamente, a partir de la realidad que él investiga, pues va creando toda esta ficción, que es justamente también como lo habían comentado Rafa, Bounce y Ro, que igual al principio los escritores pues hacían un reflejo de su época, pero pues conforme ha avanzado y también gracias al internet, al acceso de toda esta información, pues es mucho más fácil para los escritores acceder a una cantidad de cosas que pues igual y no tienen que ver con su formación académica. Entonces, de las cuestiones que maneja en la historia y que él explica y que comparte algunas noticias o algunos videos, de algunos artículos, pues quiero hablar de como 4 o 5 temitas de manera así superficial, que es también como lo comentaban mis compañeros, que es algo que te invita, ¿no? Igual a buscar, ¿será posible esto? Pues bueno, aquí él habla, como habíamos dicho en la tribu del gen, habla de humanos mejorados genéticamente. Habíamos, como mencionó Ro, con los X-Men que tenían el gen X y que se activaban. Aquí lo que él hace es obviamente basarse en técnicas que existen hoy en día, que es pues, la ingeniería genética. Y pues específicamente él se basa en la información de la ingeniería de la línea germinal humana, en donde pues aquí no lo menciona el autor, posiblemente porque todavía no estaba tan de moda o en boga o como tal bien estandarizado la ingeniería, el método, que sería el CRISPR-Cas, que ya es un método de justamente de ingeniería genética que nos permite hoy en día pues modificar genéticamente a los organismos vivos. Esto es a través de un método de defensa que tienen las bacterias, en donde pues justamente el ADN lo cortan con unas proteínas y pueden justamente en una base separarla y ya sea eliminar un segmento del ADN o agregar un segmento de ADN. Y eso es algo que podemos hacer hoy en día. Justamente hace 2 años resonó mucho un caso en China de un doctor que justamente hizo eso en algunas pues bebés no nacidas chinas, y bueno, esas ya son otras cuestiones. Entonces, el gen, me refiero a la tribu del gen, fue modificada época antes de la destrucción de la humanidad, de esta historia, justamente por ingeniería de línea germinal humana, para hacerlos mejores. Obviamente en la historia no están eliminando una enfermedad, como sería nuestra intención en la vida real, sino sería igual darles mejor visión, mayor fuerza, pues que sean más veloces, ¿no? Otra de las cuestiones que menciona aquí también Matt Hawkins es la de la selección natural, y eso también empezaron a hablar un poquito, creo, en los comentarios, que la definición que él da, que se puede encontrar también en internet, pues es que son diferentes condiciones del medio ambiente van a actuar ya sea a favor o en contra de lo que sería la supervivencia o en su caso la reproducción de los organismos. Entonces, como aquí estaban diciendo, ¿no? Que uno se tiene que ir adaptando, pues justamente eso es lo que representa la selección natural y es lo que ha permitido que estas dos facciones en una humanidad, en una tierra posapocalíptica hayan sobrevivido, porque son las más aptas. Un ejemplo muy común de la selección natural es ver los 2 tipos de mariposas, que una sería
una mariposa de color, o bueno, que es de alas beige o blanquitas y otra de mariposa color negro, ¿no? Y las vemos en un mismo árbol, imagínense un árbol en temporada de invierno, pues la mariposa blanca se camuflajea muy bien, pero la mariposa negra pues va a ser depredada fácilmente y pues ahí vemos la acción de la selección natural. Pero ¿qué pasa si la vemos en otra temporada donde un árbol no está cubierto de nieve o el tronco, que sea beige, blanquito, está cubierto de hollín por toda esta industrialización que tenemos, ¿no? La blanca obviamente va a sobresalir y la mariposa negra pues va a camuflajearse muy bien. Entonces aquí es, ¿cuál es mejor, la blanca o la negra? Bueno, pues depende justamente de estas características, la genética que da el fenotipo propio del organismo, como también está actuando pues características del medio ambiente que favorecen o perjudican, ¿no? Por el otro lado, dejando un poquito la biología ahora, en la misma historia, como les había comentado, se menciona también lo que sería el gobierno esto de humanos mejorados genéticamente, ¿no? Y pues nuestra protagonista, que es una cyborg, aquí da la definición que un cyborg sería un humano que cuenta, Aldama, un humano que cuenta con ciertos procesos fisiológicos o controlados por dispositivos mecánicos o electrónicos. Entonces, algunos pueden decir que de alguna manera ya somos casi parcialmente cyborgs, porque igual no está dentro de nosotros esos dispositivos, pero técnicamente el estar utilizando estas herramientas, el teléfono, que prácticamente ya no podemos vivir sin él, la computadora, el automóvil, medios de transporte, todas estas tecnologías poco a poco nos van volviendo de alguna manera inútiles o van mejorando tanto nuestra vida que el imaginar nuestra vida sin ellos, pues ya es una complicación, ya es un retroceso. Ahora, el cyborg ya sería el introducir ese tipo de mejoras a nosotros. Y de alguna manera ya está también empezando a suceder. Como sería una mejora de la visión. Tenemos, ya se están desarrollando, ahí sí no sé qué tan desarrollado esté ya estas tecnologías, donde cámaras pues, pueden ser instaladas en nuestros ojos. Obviamente esto es para personas sin visión, para poder ya ver, ¿no? A través de las cámaras, ¿no? O ya no simplemente que el brazo o alguna extremidad sea reemplazada por una prótesis, sino que ya sea pues algo cibernético, que ya tenga su función completamente hidráulica y mecánica y demás, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los órganos, ¿no? Que el trasplante ya no sea solamente de un corazón de un paciente a otro, sino que ya podamos construir un corazón que lata ahí desde un laboratorio, ¿verdad? E instalarlo nosotros. Entonces eso sería un cyborg. Obviamente, como lo venimos repitiendo, en las historias de los cómics, pues esto es exagerado para contar historias de acción y demás. Y obviamente al estar hablando de todas estas mejoras, pues entra ahí un movimiento también social del cual igual Ron nos puede platicar, que sería tal vez más su expertise, que sería el transhumanismo, que pues es definido como un movimiento cultural e intelectual que tiene pues obviamente el objetivo de este movimiento es mejorar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías que nos permitan pues mejorar las capacidades de nosotros, ya sea nanotecnología, justamente ingeniería genética y cibernética. Y justamente buscando un poco, pues vi que Matt Hawkins, bueno, en el mismo cómic lo menciona, él es miembro de Humanity Plus, o algo así creo que se llama la fundación del transhumanismo, que pues están a favor, ¿no? Están divulgando justamente el que se continúen con este tipo de investigaciones y que avance la tecnología a tal grado de que pues podamos nosotros acceder a ello. Y por último, que esto ya pues avanza más en la historia, que no, en caso de que quieran leerla, que quieran buscarla, son estos dos tomitos, pues está la inteligencia artificial, que igual y es en la que los estudios todavía están ahí un poco digamos, más atrasados, o no decía atrasados, sino todavía falta, dependiendo cómo lo vean, porque también hay diferentes clasificaciones, pues es justamente el diseñar y estudiar agentes que sean propiamente inteligentes. Y de ahí pues hay diferentes subclasificaciones, pero lo que más se explota en las historias de ciencia ficción es justamente un androide, ¿no? Que ya sea propiamente una inteligencia artificial que sea indistinguible de otro ser humano, que pueda crear sus propios razonamientos, sus propias emociones, sus propios deseos, sueños y demás. Y pues estas son algunas de las cosas, que no es todo lo que toca en esta historia, que no es todo lo que toca en todas sus historias, y que como podemos ver es como ir avanzando, que justamente es lo que mencionó Bounce al principio. Vamos a ir viendo cómo van avanzando, cómo al principio era simplemente una inspiración, el decir,
esto suena como para una buena historia, la radiación pues es lo nuevo, es lo de ahora pues muta y pues vamos a hacer qué tal si esa mutación te da poder. Y llegamos a este tipo de historias en donde ya gracias a toda esta divulgación que existe, porque pues, Matt Groening no es científico y muchos de los escritores, si no es que prácticamente ninguno de los escritores de cómics está como tal, tiene la formación científica académica, pero ya tienen mucha información y acceso a esa información para poder sustentar mejor, de manera más real, verídica, por así decirlo, las historias. Y de ahí pues ya dejar volar su imaginación como es las historias que pues nos le estamos platicando. Y de ahí hay otro escritor, que es justamente el que ahora nos va a platicar Fer, que es Jonathan Hickman, que también pues se prepara bastante para antes de construir sus historias. No sé qué pasó Fer con Jonathan Hickman. Muy bien. Bueno, primero me gustaría comenzar acotando una pequeña cosa. Realmente todos los temas que hemos estado hablando tienden a ser ciencia ficción porque se van hacia el futuro, con conceptos que ya existen o se están desarrollando, pero aún no se tienen como tal en forma. Sin embargo, también hay cómics que sí se apoyan de cosas más tangibles y que a veces resultan experiencias interesantes o nos muestran un poco del mundo que vivimos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un pequeño one shot. Un one shot es un cómic corto de un solo cuadernito que se lee muy rápido, que leí casi a principios de la pandemia, que se llama Cruel Biology, que es de un autor llamado Christopher Sebela. Este cómic básicamente nos muestra cómo se desata una epidemia en una isla. Tiene un tono muy pesimista, pero es una representación muy fiel a lo que ocurre en este tipo de acontecimientos, tanto en el ámbito de la enfermedad en sí misma, como en cómo reaccionan los seres humanos y cómo se va desplomando todo el sistema en cierto modo. Así que es una pequeña nota para que pues, cualquiera que esté interesado pueda ver que también hay temas completamente tangibles en este tipo de arte, en este tipo de medio. Y en cuanto a Jonathan Hickman, como hablamos, Jonathan Hickman es un autor estadounidense que estudió diseño gráfico y un grado de arquitectura. Por lo tanto, no tiene una formación científica como tal, pero siempre gusta mucho de investigar los temas con los que va a complementar sus obras. Sus trabajos suelen ir de varias cosas, es raro que tenga un solo énfasis o un solo enfoque. Mete cosas de ciencia ficción, mete temas sociales, mete mucha crítica al corporativismo, que cada vez se hace más presente en el mundo. Y así a lo largo de varias obras, tanto en su trabajo comercial, que es en Marvel, como en sus obras independientes, pues plantea conceptos muy concretos que explora con mucha profundidad. Por hablar brevemente de su trabajo en Marvel, que con los dos compañeros lo que expusieron, Hickman tiene etapas en Cuatro Fantásticos y en X-Men, que justamente juega con muchos conceptos científicos, tanto reales como ficticios, para enriquecerlos y darles un tono muy distinto a lo que originalmente la gente sentiría que encontraría en esos cómics. E incluso, como curiosidad, justo en esta época, esta década, en que los Avengers han sido un fenómeno de masas, él tuvo una etapa en Avengers que era muy complicada, muy compleja para el estándar que se estaba manejando en el cine. Entonces siempre él va por su lado y se enfoca mucho en ese tipo de trabajos. Ya como tal en su obra independiente, que es donde más desarrolla los conceptos que le llaman la atención, tenemos una miniserie, por ejemplo, que se llama Transhuman, que justamente toca el tema que Dot estaba mencionando hace un momento, el transhumanismo, que es esta corriente filosófica, científica, ideológica, que nos dice que la próxima gran evolución del ser humano no va a ser natural, sino va a estar inducida por los avances del hombre. En el cómic, lo que Hickman desarrolla es que va a haber dos grandes corrientes. La corriente de la ingeniería genética, que sería en cierto modo la más natural, porque pues, hay que moverle a las células, por decirlo de una forma burda, y el camino de la robótica, que sería más como que Dot platicaba de todo esto de los implantes, las cosas más quizás robóticas, que se ven más tipo ciencia ficción, ¿no? El primer camino ya está un poquito avanzado, el de robótica también tiene sus avances hasta el momento, pero están en un punto muy primario. Pero bueno, con estas dos corrientes lo que Hickman establece es que las corporaciones, las empresas, grandes empresas, van a apoderarse de ese trabajo y van a moverlo a su gusto, ¿no? Cosa que justo a lo mejor es muy tendencioso por autores conspiranoicos, pero luego uno ve cómo estuvo toda la situación de la vacuna,
cómo en general las vacunas o ese tipo de trabajo se podría desarrollar más rápido, pero tienen muchas trabas por motivos fuera de lo científico. Entonces te establece muchas críticas y comentarios interesantes, y en sí mismo el alma de esa historia del transhumanismo ya es una temática que se presta mucho para debatir. Mucha gente puede estar completamente a favor, o puede sentir que sería como ya despegarnos completamente de lo que nos hacemos. Un debate que no solo se va a la parte de la ciencia o del hombre, sino también se mete en la filosofía o incluso en lo más existencialista posible. Entonces es una historia muy pequeña, en cierto modo, porque son pocos números, pero que tiene una temática muy fuerte. Otra temática que gusta explorar Hickman es lo de los viajes en el tiempo, que es algo muy recurrente en toda la ciencia ficción. Hickman plantea el viaje en el tiempo en una obra llamada Pax Romana, este viaje en el tiempo que es lineal, en donde unos acontecimientos del pasado se tienen que cambiar para alterar el futuro. En este caso el argumento del cómic es que pues el Islam ha ganado poder y la Iglesia Católica no puede permitirlo, por lo que usa todo su dinero para hacer que se descubra el viaje temporal y cambiar el mundo para que ellos sigan gobernando por siempre. Entonces, con esta atractiva premisa, se mueve un argumento de nuevo bastante corto, 4 números, pero muy contundente y con mucha información bien detallada. Pero Hickman no solo se queda con esta superficie del viaje en el tiempo, que es la más conocida, la más comercial, sino que juega con una teoría un poco más compleja, que se vendría a acercar al relativismo, que es que el tiempo no es lineal, sino más bien es como un círculo dividido en capas. Esto lo explora en una obra llamada The Red Wing, una obra que en apariencia nos engaña, ya que la portada literal es como un casco y todos los dibujitos son como aviones muy parecidos, o más bien naves, a Star Wars, ¿no? Te llama luego como esa ciencia ficción más juguetona, pero en cuanto lo lees, te llena de información y es algo bastante denso, que te cambia completamente el paradigma. En sí, la trama, la forma en que se va enarbolando, está construida de una forma poco convencional, que juega precisamente con el concepto de que el tiempo pues, es circular. Así que nos presenta un tipo de análisis que rara vez se ve en los medios masivos. Aquí, como un pequeño paréntesis, pues esto lo que nos permite es varias cosas. Por un lado, que a la gente le gusta o le llama la atención estos temas, pues tenga un enganche adicional a la hora de encontrarse con estas obras, y que a la gente que no le gusta o no conoce de ciencia, pues le llame la atención. Me imagino que mucha gente al leer Transhuman, pues no tenía ni idea de qué es el transhumanismo, porque hasta el día de hoy casi no se habla. Entonces va investigando un poquito y ya tiene una conciencia de algo que personalmente creo que sí se va a venir muy fuerte en algunos años. Así que precisamente en esta parte del cómic sirve muy bien de divulgación, pero no de una divulgación muy directa o forzosa, por decirlo así, porque a veces podríamos considerar que una divulgación muy en la cara, justo como que hace el efecto contrario y aleja a la gente, ¿no? A veces ciertas partes de la sociedad pues no está muy abierta a ciertos temas, entonces si en cierto modo lo mezclas en una narración interesante, o en un arte, o en algo que esté como más disfrazado, por decirlo así, pues se van digiriendo mejor los conceptos e ideas que de otros modelos sería más complicado. Y bueno, retomando algunas obras de Hickman para pues incentivar a la gente a que conozca o lea de este autor, hay una que se llama The Manhattan Projects, que juega con el concepto de los proyectos Manhattan, un hecho real que fue lo que terminó en la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica, pero aquí juega por el tema ficticio, se lo lleva a que la bomba atómica solo era una cortina de humo y los científicos estaban desarrollando otro tipo de locuras, cosas completamente ficticias, sí, pero con mucha imaginación, mucha creatividad. Esta obra juega con personajes reales que estaban presentes en ese momento, como Oppenheimer, como Einstein, como Hermine. Entonces, de nuevo, esto ayuda a que un lector que a lo mejor conoce a estos personajes simplemente porque los ve en la escuela, pues a lo mejor le llama la atención la representación, que está parodiada, está caricaturizada, pero remarca muchos elementos de lo que fue la persona en la realidad. Y justo este tipo de detalles pues va incentivando a los lectores, a los jóvenes o no tan jóvenes, para que vayan indagando en otros campos. Y justo Hickman, pues viniendo de una escuela muy diferente, por decirlo así, ¿no? Diseño gráfico, siendo guionista de cómic, mezclando este tipo de cuestiones, nos enseña un poquito lo que ayer se comentaba en el conversatorio de música y ciencia, que a veces se separan muchos ciertos temas que no tienen por qué ser así. Todos como personas, obviamente con sus tiempos y
limitaciones, por decirlo, pues podemos ir informándonos y cultivando diferentes áreas, y eso nos enriquece como seres humanos. Así que precisamente creo que es uno de los elementos que hace que Hickman sea un autor muy interesante. Hickman tiene otras obras también de ciencia ficción con diferentes matices, como Decorum, que es la más reciente, como East of West, que combina el western con temas apocalípticos y ciencia ficción distópica. Así que es alguien que generalmente tiene propuestas muy llamativas. Y para cualquier persona que esté escuchando esto o lo llegue a ver posteriormente, pues es una recomendación a tener muy en cuenta. Y así te dejo el micrófono, Dot. Pues como se dan cuenta, pues el mundo del cómic ha abarcado muchos géneros, ha ido evolucionando justamente como empezó con lo que mencionó Bounce a lo que terminó comentando Fer, y estos son pues pequeños ejemplos. Entonces, parte, como les había comentado al principio, de nuestro objetivo es justamente ver, así como se toca también la ciencia y que los temas que tocamos, que puede ser a veces de una historia, puede abarcar muchísimo más y lo tocamos de manera superficial. Pero justamente como le platicaba a Rodrigo, pues a veces puede expandirse a muchísimos más temas, como el problema de lo social y demás cuestiones, ¿no? Entonces, pues creo que por el momento es lo que les queríamos compartir. Esperemos que se animen a conseguir algunas de estas historias, a leer más cómics y a que pues no nos encerremos en lo que se nos presenta en el cine superheroico, que el cómic pues va mucho más allá, ¿no? Muy bien, bueno, pues estuvo muy interesante su plática y todo lo que comentan acerca de los cómics y de toda la ciencia detrás que se puede encontrar en, pues en muchas de las historias, ¿no? Que agarran pedacitos a lo mejor de ciencia que sí son reales y a partir de ahí con su imaginación empiezan a crear unas historias que terminan estando muy locas y muy chidas y que las vemos ahorita como ciencia ficción, pero que tal vez en un futuro sean cosas muy reales. Digo, lo mismo pasaba con La Tierra, la Luna de Julio Verne, que pensaban que era pues una historia de ficción en su época y ahora cuántas veces no ha mandado misiones el hombre a la luna, o con toda esta ingeniería genética que hay o todos los avances en la medicina. Entonces me resulta muy interesante escuchar que bueno, ahorita son parte de historias de cómic, pero tal vez en un futuro no muy lejano podamos tenerlo más palpable que nunca. Para ir cerrando quisiera mencionar algunos de los comentarios. Tienen un chorro de comentarios. Creo que ha sido el video en el que más comentarios ha habido. Traen porra. Saludos a Eduardo Montoneros Castro, que está aquí, a Víctor Benítez, a ver, espérenme, a Aldama, a Eli López, no sé si se pronuncia así, a Rul, a Eduardo otra vez. Bueno, aquí hay por ahí un comentario de multiverso. A Víctor Daniel Hernández, a Fernando Saavedra, a Emanuel Hernández, a Julio Mossi. Por ahí preguntaron que... por ahí había una pregunta, déjenme la encuentro. Es que está creo que más arriba. Que si hoy hay diálogos, preguntan por ahí. Y que si... ¿Y si qué? Que si publicó Panini esos tomos de Afrodita 9. Por supuesto. Completito la historia. Sí, Tomos. aquí se ve el logo, creo, de Panini. Del otro lado. Ahí. Ahí está. Sí, son 2 tomos nada más. Los publicó Panini, o los pueden encontrar. Fueron 11 números, me parece. De Afrodita 9. Y se puede leer muy bien, aunque es parte del universo o la etapa Rebirth de Top Cow, que habla pues de los artefactos, que ya son otras cosas que son ahí de las historias, pero pues se entiende muy bien, creo, la historia de principio a fin, ahí medio contenida. Pues muy bien. Y a ver, aquí hay otro de Fernando Castro que dice que por Hulk supe que ese rollo de tener personalidades múltiples se llama síndrome de identidad. Disociativo. Sí, o sea, te van enseñando, como decía, ¿no? Y muchas ramas tocan a veces los escritores. Pues muchos saludos de sus seguidores. Bueno, ahora les voy a pedir que por favor no se salgan de la sesión, los voy a remover un momento para dar algunos comunicados y ahorita nos volvemos a juntar. De antemano les quiero dar muchas gracias a los 4 por haber estado aquí platicándonos un poco acerca del mundo del cómic y de esta parte de la ciencia y la ciencia ficción que hay detrás de ellos. Gracias Fer, gracias Vanus, gracias Ro, gracias Dot
por estar aquí con nosotros. Y sus redes sociales para que sepan las personas que los ven dónde los pueden seguir y dónde los pueden ver. No sé. El encargado de las redes. Bueno, nos pueden seguir en Multiversum Comics en Facebook, en Multiversum Comics en Instagram y en Twitter como @multiversum. Y también pueden seguir a un par de páginas relacionadas porque tenemos, digamos que un pequeño universo multiverso, como hace honor al título de nuestro programa principal, que sería Dot Geek, canal de YouTube, también Blacklight Toys, página en Facebook, y Nekomanji, página en Facebook también. Así que cualquiera de esas páginas pueden checarlas. Bueno, y justamente en Multiversum a lo que principalmente nos dedicamos es a tener estos los famosos diálogos del multiverso, en donde nos reunimos y hablamos de un tema en particular y lo hacemos cada 15 días, los sábados quedó, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Es a través de YouTube? De YouTube. De YouTube, En YouTube, exacto. en el canal de Multiversum Comics. Y todo se avisa también en Facebook, así que desde Facebook pueden enterarse de las noticias. En Multiversum Comics.